Bien, el tema que vamos a ver hoy, variables aleatorias, es un tema que no va para el primer parcial. Este es ya tema del segundo parcial, pero como estamos sujetos a un cronograma, ok, tenemos que mantenernos al día, pues. Bien, si volvemos a echarle un vistazo al cronograma oficial de la asignatura, vemos que nos encontramos ahora en la semana número 5 del semestre. Y lo que está previsto ver es variables aleatorias, variables discretas, continuas y mixtas, y lo que son cómo trabajan las funciones de distribución acumulativas de probabilidades. ¿Ok? Función de masa y función de densidad de probabilidades la veríamos para la semana que viene. ¿Ok? Bueno, esto es lo que según lo que está establecido aquí. A mí en lo particular, yo a veces suelo alternar un poco esto. Yo soy de la idea de dar primero función de masa y de densidad y después dar la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Bueno, son estilos, pero finalmente llegamos al mismo resultado. Bien. Entonces, ya todo esto, por supuesto, vuelvo y repito, esto es tema del segundo parcial, o sea, todo lo que se dé en la semana número 5 se va a evaluar en el segundo parcial. El primer parcial va solamente hasta lo que se vio hasta la semana número 4, que fue hasta teorema de Bayes, eventos independientes, ¿ok? Y bueno, esos ejercicios que se explicaron en la clase extra del día de ayer. Okay, que bueno, ya todos ya deben haber podido acceder a los videos de esas sesiones de clase. Okay, y también están los PDF explicados para que puedan apoyarse con eso. Okay. Bien, vamos entonces a pasar a la presentación y comenzamos. Para explicar el concepto de variable aleatoria en una dimensión, vamos a fijarnos en este ejemplo sencillo que tenemos aquí. A ver, leo aquí. Dado un juego de fichas de dominó, se define el siguiente experimento aleatorio. Extraer aleatoriamente una ficha. ¿Ok? El espacio muestral de este experimento, si lo podemos representar de esta manera. Fíjense que el doble cero que representa, o el 0, 0, representa la ficha, ¿ok? La ficha del doble blanco, pues, el doble blanco. El 0, 1 representa el blanco 1, ¿ok? O la ficha esa de dominó que tiene un lado en blanco y el otro lado tiene el puntico. Blanco 2, blanco 3, etc. Yo me imagino que, si no la mayoría, todos en algún momento habrán jugado dominó o habrán visto a otras personas jugar dominó, conocerán lo que son las fichas de dominó, que son estas fotos que tenemos aquí. Bien, fíjense que por ejemplo aquí está el 5, 6, que representa ¿qué cosa? La ficha con el 5 y el 6. Y está el doble 6, que es la famosa ficha del dominó, la emblemática, la mal llamada la cochina, pues, porque es la pieza que está como más cargada, la que tiene más punticos de todo el juego de fichas de dominó, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos esta definición de espacio muestral, bueno, simplemente saber cuántas fichas tenemos acá, ¿ok? Ese sería un simple conteo. Ahora bien, nosotros también podemos hacer un conteo más rápido, aplicando la fórmula que tiene que ver con combinatorias con repetición, que se explicó en una de las láminas anteriores cuando vimos el tema de técnicas rápidas de conteo, ¿ok? Si aplicamos la fórmula de la combinatoria con repetición, entonces llegaríamos a que el número de fichas es combinatoria de 8 en 2. ¿Ok? 8 en 2, que nos daría como resultado el total de fichas que hay aquí. ¿Cuántas fichas tiene un juego de dominó? Bueno, sacamos la cuenta. Serían 28 fichas, ¿cierto? Entonces, ese sería pues el resultado del conteo. ¿Okay? Ahora bien, el experimento aleatorio consiste entonces en que en extraer aleatoriamente una ficha. Bien, ahora vamos a tratar de ver cómo modelaríamos esto en términos de variable aleatoria. ¿Ok? Perfecto. Con base a este experimento aleatorio se define uno nuevo que consiste en obtener la suma, fíjense en este nuevo experimento, consiste en obtener la suma de puntos de la ficha que se extrae.
Es decir, si por ejemplo yo agarro y extraigo el 5, 6, ¿verdad? Entonces el resultado es 5 más 6, 11. ¿Okay? ¿Cuál sería la probabilidad de que salga 11? O si de repente saco el doble 4, ¿cuál es la probabilidad de que salga, de que la suma de las fichas sea 8? ¿Okay? Entonces ya aquí la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque partiendo de los elementos, los componentes del espacio muestral del experimento aleatorio inicial, nosotros lo que hacemos es ahora obtener las sumas, ¿ok? De los puntos asociados a cada posible resultado. En el primer caso, el resultado correspondiente al doble blanco o doble cero, si nosotros sumamos los puntos asociados, por supuesto el resultado va a ser 0. El 0, 1 o el blanco 1 va a dar 1. Pero entonces fíjense qué sucede con el blanco 2. El blanco 2, cuando sumamos la ficha, nos da como resultado 2. Pero ese no es el único elemento cuya suma de puntos nos arroja este resultado, porque también está el doble 1. ¿Ok? Algo similar ocurre, por ejemplo, con el blanco 3 y el 1, 2. Cuando nosotros sumamos los puntos contenidos en ambas fichas, ambas resultan en 3. Y el caso más extremo es, por ejemplo, cuando sumamos aquí, cuando queremos saber cuáles son las fichas cuya suma de puntos da el 6. Sería el blanco 6, el 1, 5, el 2, 4 y el doble 3. Todas estas 4 fichas dan como resultado que la suma de Profe, sus puntos da 6. ¿Sí? una ¿Alguien pregunta, quiere intervenir? Sí, adelante. tiene como algo geométrico, ¿no? Más o menos viéndolo por encima, de Sí, alguna forma. en este experimento aleatorio sí tiene un comportamiento orientado más o menos a eso. Pero después fíjense Vale. qué sucede, que ya después de ciertas fichas, la suma de valores, ¿ok? Cuando queremos saber cuántas fichas suman 7, cuáles son las fichas cuya suma de puntos da como resultado 7, entonces ya no llegan a ser 4 fichas, sino 3 fichas otra vez. Entonces sería el 1, 6, el 2, 5, el 3, 4. Y así sucesivamente. Después ya la última ficha del juego, que sería el doble 6 o la cochina, como vulgarmente se conoce, esa es la única ficha cuya suma de puntos da 12. Entonces fíjense esto, un experimento aleatorio, de un experimento aleatorio original que consistía en extraer una ficha de un juego de dominó, ¿ok? Este es el espacio muestral. Llegamos a un segundo experimento que consiste en obtener la suma de puntos, ¿ok? Dependiendo de la ficha que se extraiga del experimento anterior. ¿Okay? Entonces ahora tenemos que ver cómo modelamos esto de forma más sistemática, ¿ok? Para poder predecir resultados, para poder predecir probabilidades, ¿ok? Cada valor de X, recordando que X, ¿quién viene siendo? X viene siendo ¿qué cosa? Cada una de las posibles sumas o resultados de las sumas de puntos de la ficha que se extrae del experimento aleatorio inicial. Cada valor de X, si se fijan bien, tiene una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, si aplicamos el concepto clásico de probabilidad, sería, ajá, ¿cuántas fichas tienen arrojan como resultado 0? Una sola ficha. Entre el total de fichas del juego dominó nos da como probabilidad de que X valga 0, nos da la probabilidad de 1 sobre 28 o 1/28avos. ¿Cuál sería, por ejemplo, voy a dejar aquí esta lámina, cuál sería la probabilidad, por ejemplo, el valor de X sea 6? Bueno, contamos en el numerador el número de fichas que responde a 6, o que resulta en 6, ¿ok? Entre el total de fichas del juego dominó, que es 28. Sería 6 entre 28, entre 28avos. Que cuando uno simplifica, ¿ok? A factores primos, entonces nos da como resultado un séptimo, ¿ok? Entonces, este resultado, por supuesto, nosotros lo podemos seguir llevando a cabo para los demás valores que adquiere la variable X. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido crear una variable aleatoria. Una variable aleatoria, en este caso una variable aleatoria de tipo discreta. Entonces, ¿en qué consisten las variables aleatorias? Son variables, ¿verdad? En las cuales el valor que se le asigna o cada valor que se le puede asignar a esa variable va a estar asociado a un grado o a un grado de incertidumbre, o dicho de otro modo, a un valor de probabilidad.
todas las variables o todos los valores asociados a una determinada variable aleatoria van a estar sujetos a el mismo experimento aleatorio, ¿ok? O al mismo fenómeno que genera la misma probabilidad. Por lo tanto, todas las variables aleatorias van a obedecer a un mismo espacio muestral, ¿ok? De manera que, por supuesto, ya ese espacio muestral, del espacio muestral a la definición de los valores que se le asignan a la variable, ya dependerá si de repente nos guiamos por una regla de sumas, o una regla de multiplicaciones, o una regla de divisiones, o cualquier otro tipo de combinaciones aritméticas, o inclusive puede ser simplemente asociaciones de conjuntos y ya, sin mayor complejidad aritmética. Lo importante es saber hacer la transición de lo que es del espacio muestral de un experimento aleatorio y poder nosotros establecer algún tipo de relación de conjuntos, algún tipo de relación entre los diferentes resultados de ese espacio aleatorio o ese espacio muestral inicial y los valores finales que va a tomar nuestra variable aleatoria. ¿Ok? En forma general, nosotros podemos decir lo siguiente, podemos afirmar esto, que una variable aleatoria es la manera de expresar los resultados de un experimento aleatorio en términos numéricos. ¿Ok? Es decir, que todos los numeritos que se pueden asignar a esa variable van a estar todos casados, asociados a un mismo experimento aleatorio. ¿Ok? Una variable aleatoria es una función que relaciona los elementos del espacio muestral inicial, el espacio S, con un conjunto perteneciente a los números reales. Es decir, si nosotros vemos acá, tenemos este espacio aleatorio que está compuesto de este conjunto de resultados y hay una especie de transformación, por lógica de conjunto, está ocurriendo una transformación a otro conjunto, que es un conjunto de valores en el espacio real. ¿Ok? El espacio de los números reales. En este caso sería el subconjunto de los números naturales. ¿Okay? Pero también pudiéramos decir enteros, pero es que bueno, eso ya sería una discusión porque siempre está la discusión sobre si el cero es entero o es natural. Para algunos es natural, para otros es entero. Eso inclusive hasta hace unos días hubo una discusión en el mismo seno del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería sobre este tema. Porque ¿cuál es la diferencia entre un número entero y un número natural? Los números naturales son los números que uno puede contar de forma natural con los dedos de la mano. Entonces, en la ausencia de dedos, en este caso, si tomamos un chiste malo, si tomamos en cuenta a una persona que es mocha, que no tiene dedos, entonces tomamos que el número natural es el 0. Bueno, eso. Aquí, pues parece que mi chiste no le gustó a la profesora que tengo al lado. Pero bueno, otra diferencia interesante es que los números enteros son contemplan a los negativos de los naturales. Fíjense que los naturales no contemplan a los números enteros. Entonces, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay que estar también pendientes de la definición. Si la definición de la variable aleatoria contempla como el subconjunto de los enteros o es el conjunto de los naturales, o es el conjunto de los reales, o es el conjunto de los quebrados, etc. Lo importante es que cada valor va a estar asociado a un valor de probabilidad que se deduce de un mismo espacio muestral, de un mismo experimento aleatorio. ¿Ok? Entonces, en general, nosotros podemos decir que para poder definir una variable aleatoria, tenemos que desarrollar los siguientes pasos. Primero, definir los resultados R sub I del experimento aleatorio dado, que fue justamente lo que hicimos acá, definir cuáles son los resultados de ese experimento, es decir, las fichas. Armar esto que está aquí con las fichas. Segundo, definir la relación entre el espacio muestral S del experimento aleatorio dado y el subconjunto de R. ¿Okay? De manera que a cada resultado de R le corresponderá un número real X sub I. Ese número real X sub I viene siendo un valor específico de que va a tomar la variable aleatoria. En este caso, esa relación, ¿cuál viene siendo? La relación viene siendo la suma de los punticos que tiene cada ficha de dominó. Esa es pues la relación, en este caso, en este experimento. ¿Ok? Si, por ejemplo, nos dan, la relación hubiese sido, bueno, que no sea la suma, sino que sea más bien la diferencia en valor absoluto o la diferencia cuadrática. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, la variable aleatoria arrojaría
otro conjunto de valores, 0 menos 0, 0, 0 menos 1, 1 en valor absoluto, ¿ok? O 0 menos 2 y así sucesivamente. Si fuesen valores cuadráticos, entonces sería 0, 1, 4. Por ejemplo, aquí en este caso las diferencias cuadráticas aquí serían otras. Entonces tendríamos otro conjunto de resultados distintos, que inclusive habían asociaciones distintas a las que tenemos nosotros aquí establecidas por acá. Aquí lo clave entonces es antes, este paso por supuesto como pueden ver es clave, es vital, porque es el que nos permitirá a nosotros poder definir con certeza cuáles son los valores que toma cada variable aleatoria. Entonces, esto es donde hay que prestar mucha más atención. Van a haber ejercicios, van a haber en el segundo parcial, donde nos van a pedir nosotros que resolvamos o que construyamos variables aleatorias a partir de experimentos aleatorios. Experimentos como, por ejemplo, los muestreos, que es el típico caso que siempre se ve en este tipo de parcial. Bueno, a partir de un muestreo, o un muestreo con reposición, o un muestreo sin reposición, o una combinación de muestreos, ¿okay? Como el ejercicio que se explicó ayer en clase, donde había una primera etapa de muestreo que era sin reposición y en la segunda etapa era con reposición, se pueden definir variables aleatorias de manera directa. ¿Okay? Bueno, eso ustedes tienen que estar muy atentos a cuáles son las reglas que permiten definir eso. En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número especificando una regla de asociación. Por ejemplo, el número entre la muestra de 10 componentes que no duran 1000 horas o el peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros de una aerolínea. Semejante regla de asociación se llama variable aleatoria. Variable porque diferentes valores numéricos son posibles y es aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulta. O dicho de forma mucho más resumida, es aleatoria porque cada valor tiene asociado un valor de probabilidad. ¿Okay? Esto es un cuadro que se extrajo de la guía de teoría del tema, de la unidad temática, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos como para de alguna forma ampliar un poco la idea, el concepto de variable aleatoria llevado a casos de la vida real. Por ejemplo, si el experimento aleatorio es determinar el género que pertenece una persona de una muestra de personas dadas, supongamos que nuestra muestra es, por ejemplo, la muestra de estudiantes inscritos o, bueno, vamos a hacerlo mucho más específico, supongamos que nuestra muestra es la que tengo en este momento, el número de personas que están aquí participando en la videoconferencia, que son 17 participantes, bueno, incluyéndome, estoy incluyendo a este servidor. Entonces, el experimento aleatorio es elegir aleatoriamente a una persona y registrar el género, si es hombre o es mujer, ¿ok? Entonces, el espacio muestral de ese experimento es bien sencillo, sería, bueno, estaría compuesto de dos posibles resultados, o es un hombre o es una mujer, es masculino o femenino. Y el dominio de la posible variable aleatoria, por ejemplo, pudiera ser, por ejemplo, que asignemos 0 si se trata de hombre, 1 si se trata de mujer. Así de simple. ¿Ok? Eso es posible porque inclusive se pudieran invertir los valores o se pudieran utilizar valores distintos. Supongamos que quiero aplicar 2 y 1 o 1 y menos 1. ¿Por qué no? La regla, uno escoge la regla de la manera que se adecue lo mejor posible a la complejidad del problema que se está tratando. ¿Okay? Otro experimento aleatorio, continente de procedencia del carro que se conduce. Ajá, eso puede ser, por ejemplo, una muestra. Por ejemplo, cuando uno está bueno, en la cola que hubo hoy en Caracas, por el tema de los mantenimientos, las reparaciones que se están haciendo de la autopista en lo largo y ancho, supongamos que nos detenemos en las 4 o 5 cuadras que hay en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao, antes de caer a la avenida Libertador. Entonces hay una persona contando, por ejemplo, los carros y establece como espacio muestral, bueno, el espacio muestral estaría constituido por valores, si el carro es de origen americano, o es de origen europeo, o es de origen asiático. Americano si es Ford o Chevrolet. Europeo si, por ejemplo, es un Fiat, o es un Renault, o es un Seat de estos españoles, cualquiera de esos. O asiático, bueno, cualquiera de los asiáticos que ya nosotros estamos acostumbrados a ver, de Toyota, Hyundai, etc. Bien.
Entonces, por supuesto, dominio podemos establecer que, bueno, si es 0 si es americano, 1 si es europeo, 2 si es asiático, ¿ok? Pero vuelvo y repito, esto es una regla que puede ser tan arbitraria como a uno le parezca. De repente pudiera asignarse otro tipo de valor. Pero ¿qué es lo que es importante en este y en todos los demás ejemplos que ustedes pueden ver más en las filas siguientes o en los renglones siguientes de esta tabla? Que siempre se trata de números. Números. La variable aleatoria siempre arroja un número. No arroja letras, no arroja colores, no arroja valores booleanos, arroja son números. Por lo tanto, al tratarse de números, pues podemos nosotros clasificarlas en discretas, en continuas o inclusive en una nueva variedad que se conoce como variables mixtas. ¿Ok? Las variables aleatorias mixtas es un caso que veremos con mucha frecuencia en este parcial y el que sigue, porque se trata justamente de la combinación de dos tipos de probabilidades, probabilidades asociadas a puntos discretos y a puntos continuos. Pero bueno, eso lo veremos con más detalle en breve. ¿Okay? Otro experimento aleatorio que nos puede conducir a un determinado tipo de variable aleatoria es, por ejemplo, la duración de una llamada telefónica. El espacio muestral, por supuesto, sería un espacio de números reales. ¿Por qué? Porque estaría asociado a un cronómetro. Si nuestro cronómetro tiene la precisión suficiente, puede inclusive registrar fracciones o milésimas o millonésimas de fracciones de segundos, ¿ok? En ese tiempo que dura una determinada llamada telefónica. Por lo tanto, nosotros podemos establecer que esa variable es de tipo continua, ¿ok? Porque está asociada a una magnitud física en este caso. Entonces volvemos otra vez a rescatar los criterios para nosotros definir variables continuas, datos continuos, variables aleatorias continuas, que son normalmente las que están asociadas a, por ejemplo, magnitudes físicas, magnitudes químicas, valores de temperatura, de tiempo, peso, volumen, longitudes, etc. Entonces, todas esas magnitudes son perfectamente modelables, se pueden modelar como variables aleatorias continuas. Sí, por supuesto, cada valor asociado a esa variable tiene un valor de probabilidad, está asociado a un grado de incertidumbre, ¿okay? O está asociado a un experimento aleatorio. Bien, entonces, bueno, estos son simplemente como formas en las cuales nosotros podemos encontrar variables aleatorias en la vida real. Bien, las variables aleatorias continuas y mixtas, bueno, como dice aquí abajo en esta frase al final de la lámina, las analizaremos más adelante. ¿Okay? Seguimos revisando. Bueno, este es como una repetición de lo que aparece en la guía de teoría. ¿Ok? Este es simplemente como una demostración de cuando dos experimentos aleatorios se puede concluir que son de resultados equivalentes. ¿Ok? Esta es una simple demostración asociada a, por ejemplo, a una experiencia bien sencilla, que es el lanzamiento de un dado. El experimento aleatorio es, bueno, simplemente lanzar un dado y registrar el resultado que arroja. Si nosotros hacemos eso, fíjense que el espacio muestral, bueno, ya estamos hartos conocidos de cómo es el espacio muestral del lanzamiento de un dado. Son simplemente el conteo de puntos, ¿okay? Por cada cara que arroja ese lanzamiento de dado, ¿cierto? Entonces, nos plantean, lo interesante de este experimento aleatorio son los subconjuntos que nos proponen acá, ¿ok? Y por supuesto, al plantear estos conjuntos, son, de alguna forma, son eventos, ¿ok? Son eventos que son susceptibles o que van a tener asociados un grado de incertidumbre o valor de probabilidad. Por ejemplo, si definimos Z, ¿ok? Z como la suma de los puntos de cada cara, es decir, si aquí salió, en esta figurita salió la cara de los 4 puntos, entonces la variable aleatoria correspondiente es el número 4. Si hubiese salido el doble C, el 6, bueno, directamente es el 6. Bien sencillo, ¿verdad? Pero después nos plantean estos eventos. Recuerden que la notación de eventos es cualquier expresión encerrada entre corchetes, ¿ok? Estos corcheticos oscuros. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, el evento A es que el valor de Z sea menor que 3. El otro evento es que Z sea menor que 3.5. Otro es que Z sea menor o igual que 3.
o el evento de la letra D mayúscula, que Z sea exactamente igual a 3. ¿Ok? Fíjense que los resultados de una variable aleatoria nosotros los podemos representar perfectamente sobre una línea o eje de los números reales. Hacemos la subdivisión, indicando que esta es la posición del 1, la posición del 2, la posición del 3, del 4, del 5, del 6, etc. ¿Qué nos piden ahora? Que evaluemos la probabilidad de cada uno de estos eventos por separado. ¿Cómo sería la probabilidad del evento A? Es decir, de que la variable Z sea menor que 3. Si es Z menor que 3, realmente ¿cuál sería el valor de probabilidad? Cuando es menor que 3 significa que es estrictamente menor que 3. No incluye al 3. Por tratarse de un número discreto, de una variable de tipo discreta, el 3 no está incluido. ¿Cuál sería la probabilidad? Sería la probabilidad de que ocurra el 1 o el El 2. 2. Más nada. Entonces ahí es donde entonces nosotros dividimos 2 entre 6 y nos da como resultado 1/3. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad del evento B? ¿Cuál es el valor de probabilidad del evento B? El evento B está definido como Z, es decir, el valor de la variable aleatoria, menor que 3.5. 3.5, si nosotros lo ubicamos en la escala real, del eje real, está en esta posición. Como es menor que 3.5, no lo incluye. Ahora bien, 3.5 pertenece al conjunto de valores es un resultado posible del dado. No, es un valor imposible, pero igual lo tomamos de referencia. Quiere decir, lo que hacemos es identificar cuáles son los puntos, los resultados que arroja el dado a la izquierda del 3.5. Cuando lo vemos de esa manera, entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? Que salga 1, que salga 2 o que salga 3. Cuando contamos todos los posibles resultados asociados a este evento, entonces nos da 3 entre 6, que es lo mismo que un medio. ¿Ok? El evento C. El evento C que tenemos aquí es que Z sea menor o igual que 3. Entonces, fíjense que ahora ya no es estrictamente menor. Puede ser inclusive igual que 3. Entonces, ¿qué significa? Que entonces, como se tratan de números discretos, nos enfocamos en este caso. Puede ser, significa que el dado puede dar 1, puede dar 2 o incluso puede dar el mismo 3. ¿Ok? Fíjense que este es ligeramente distinto al evento A, porque cuando es estrictamente menor que el 3 queda fuera del conteo de posibles resultados. Aquí es menor o igual, entonces se incluye el 3. Contamos, son 3 posibles resultados, dividimos entre el total de resultados que contiene el espacio muestral y nos vuelve a dar un medio. Que Z sea exactamente igual a 3.5. ¿Hay algún resultado que esté dentro del conjunto de valores que toma la variable aleatoria que sea exactamente igual a 3.5? No, Falso, ninguno. ¿Eso qué son números significa? enteros. Eso, claro, porque son números enteros. Entonces, ¿qué significa? Que ese 3.5 pertenece o está, no pertenece a este conjunto. Por lo tanto, al no pertenecer a ese conjunto, se asume que eso es un resultado imposible, ¿ok? Y la probabilidad de un evento imposible es 0, ¿ok? Se cuenta 0 entre 6 y nos da 0 como resultado final. Fíjense que estos dos resultados, el de la probabilidad del evento B y del evento C, están resaltados en azul por lo siguiente, porque son lo que se conocerán, lo que se conocen a partir de ahora como eventos equivalentes. Eventos que de repente pueden estar definidos de formas distintas, como como el B, que es Z menor que 3.5, y Z menor o igual que 3. Fíjense que están definidos de formas distintas. Pero cuando se evalúan las probabilidades, ¿qué nos da como resultado? Nos dan que tienen igual valor de probabilidad. Son eventos equivalentes. Si nos regresamos al experimento del dominó, fíjense que cuál sería, cuál sería el evento equivalente, que salga el 1,4. El 1,4, ¿ok? Veamos acá. El 1,4 da como resultado 5. El 5 es equivalente, el valor 5 es equivalente, por ejemplo, al valor 7. ¿Por qué? Porque sus probabilidades son exactamente iguales, son iguales de equivalentes. ¿De acuerdo? O por ejemplo, el 1 es equivalente al 11, pero ¿por qué? Porque sus probabilidades son las mismas. ¿Ok?
Entonces eso, por supuesto, nos permite a nosotros poder analizar mejor, tener como más criterios para analizar los diferentes valores que puede tomar una determinada variable aleatoria. ¿Ok? Este es otro ejercicio sencillo para continuar, continuar nuestra inmersión en el tema de variables aleatorias. Bueno, esto es con función de distribución, función de masa y función de distribución acumulativa. Primero, fíjense, tenemos este ejemplo aquí bien sencillo. Una cierta gasolinería o una bomba de gasolina, como se conoce popularmente en Venezuela, tiene 6 bombas, ¿ok? O 6 estaciones. Sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de X es como se da en la tabla siguiente. Es decir, ya aquí nos están dando la variable, los valores que toma la variable y los diferentes valores de probabilidad que toma la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense. La primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda da la probabilidad. Ahora fíjense todas las cosas que podemos hacer ya a partir de esta información. Nos piden, por ejemplo, letra A, ¿cuál es la probabilidad de que cuando mucho 2 bombas estén en servicio? ¿Ok? Letra B, ¿cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 bombas inclusive, es decir, incluyendo las dos, el caso de que sean 2 y el caso de que sean 5, estén en servicio? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté estrictamente entre 2 y 5? Fíjense que aquí, ¿qué es lo que realmente se busca explorar acá? Cómo interpretar adecuadamente este tipo de frases o frases parecidas, ¿ok? Que van a ser frecuentes encontrar en muchos de los ejercicios resueltos y propuestos, y por supuesto en el parcial. Analicemos la respuesta de la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho 2 bombas estén en servicio? Cuando mucho, ¿qué significa? Que es 2 o menos. ¿Okay? Pues cuando mucho significa, bueno, ninguna está funcionando, o una está funcionando, o cuando mucho, lo máximo que esté funcionando sean 2. Eso en notación de ecuaciones o de inecuaciones sería x menor o igual que 2. ¿Okay? Eso es lo que significa cuando mucho. O otra frase que suele utilizarse mucho en los problemas es a lo sumo. ¿Ok? A lo sumo, 2 bombas estén funcionando. Entonces, aquí, ¿qué es esto? ¿Esto qué representa esta inecuación? Esto lo podemos también expresar como, por lógica de conjuntos, la probabilidad de la unión del evento de que ninguna bomba esté funcionando, unido con que una bomba esté funcionando, unido con que 2 bombas estén funcionando. Si esto es así, la probabilidad de la unión de 3 eventos es equivalente a la suma de las probabilidades de los eventos individuales. Sí, solo si esos eventos son mutuamente excluyentes o, dicho de otro modo, son particiones entre sí. ¿Okay? Entonces tomamos las probabilidades correspondientes. La probabilidad de que ninguna bomba esté funcionando, más la probabilidad de que una bomba esté funcionando, más la probabilidad de que 2 bombas estén funcionando. Y eso nos da como resultado 0,3. ¿Ok? Esa es, por supuesto, la forma como se evaluaría la probabilidad de que a lo sumo 2 bombas estén en funcionamiento en ese momento dado. Veamos ahora el segundo caso. Respuesta de la pregunta B. Lástima que no escribí aquí la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 bombas inclusive estén en servicio? Bueno, entre 2 y 5. Fíjense que lo podemos plantear de la siguiente manera. Entre 2 y 5 es esta ecuación donde contemplamos que estén funcionando estrictamente 2 o 3 o 4 o inclusive 5. Por eso es que si nosotros lo traducimos a lógica de conjunto, sería la probabilidad de que estén unidos el evento x igual 2, x igual 3, x igual 4 y x igual 5. La unión de esos, por ser estos eventos mutuamente excluyentes, o lo que es lo mismo, que son particiones del mismo espacio muestral,
nos permite entonces concluir que la probabilidad es simplemente la suma de las probabilidades de cada uno de estos eventos por separados. Nos vamos a la tablita, sería la probabilidad de esto 0,15 más 0,25 más 0,20 más 0,15 otra vez. Fíjense que inclusive aquí podemos nosotros decir que el evento de que hayan 2 bombas funcionando y 5 bombas funcionando son eventos equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen igual probabilidad. Cabe destacar, rescatando un poco lo que vimos en las láminas anteriores. ¿Okay? Al sumar esas probabilidades nos da que el resultado de que entre 2 y 5 bombas estén operando, inclusive, nos da como resultado 0,75 o en fracciones un cuarto. Veamos qué nos preguntaron en la letra C. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio? Por lo menos 3 bombas estén en servicio. ¿Eso qué significa? Por lo menos que pueden estar funcionando las 6 bombas o 5 bombas o 4 bombas o por lo menos 3. ¿Ok? Eso cómo se representa en ecuaciones, perdón, en inecuaciones. Como estas son variables discretas, podemos hacerlo de dos maneras. Que sea x mayor o igual que 3 o x mayor que 2. Cualquiera de las dos conduce al mismo resultado. Si decimos x mayor que 2, vamos a ver si lo puedo pintar por acá. X mayor que 2 estaría contemplando cuáles casos.